about hearing horizons. Soy profesor de historia, este año le hago desde quinto a octavo básico y le agradezco la invitación para poder conversar sobre la Guerra del Pacífico, que me imagino que es el tema que convoca porque es el mes del mar, po. No, darle las gracias a usted por acceder a venir, y sí, vamos a hablar sobre todo el tema de guerras navales y todo. Bueno, la idea es que sea bien interactivo, es decir, que ustedes puedan en un momento comentar preguntas que tengan al respecto o algo que quieran plantearle al profesor. Bueno, y eso, empezamos. Bueno, queríamos hablar sobre la guerra del Pacífico, todo este tema de guerras navales, y queríamos partir con la figura de Arturo Prat, que es una de las gran figuras en Chile de la guerra del Pacífico y todo lo que está vinculado a ella. ¿Qué nos puedes decir sobre Arturo Prat? Es una figura como un mito en Chile, pero ¿qué nos podría decir sobre él? ¿Cuál era su profesión? ¿Qué nos podría contar sobre Arturo Prat? Mira, es bien sabido dentro de las personas que nos dedicamos en este caso a la historia que Arturo Prat tiene como una doble profesión. Por un lado es marino y por el otro lado saca la carrera de abogado, ¿ya? Ahora, me voy a quedar con algo puntualmente que dijiste que me gustó, como que hablaste del mito, de la figura o incluso del simbolismo. Prat es un personaje a nivel nacional que de alguna forma tiene todos los elementos que deberíamos tener los chilenos propiamente tal. De hecho, de ahí puntualmente que hasta el día de hoy se siga recordando. O sea, aquí quizás nadie puede negar la gesta heroica que hizo ese 21 de mayo de 1879. De hecho, de modo súper personal, yo creo que ninguna persona, incluso en la época que a él le tocó vivir, le podría haber reclamado si hubiera decidido arrancar cuando ve que el monitor Huáscar se estaba acercando, porque en sus propias palabras lo dice, muchachos, la contienda es desigual. Él tenía claro puntualmente lo que estaba pasando, y de hecho es como este pasaje bíblico, si podríamos decir de alguna forma, de un David contra un Goliat, es decir, un barco pequeño que las mismas fuentes de la época lo describen como un barcucho de madera, porque estaba en muy mal estado ya para ese entonces, contra un acorazado de hierro que es moderno, que tiene torretas que te van a disparar con metralletas de manera fulminante. Entonces, obviamente, a lo que se está enfrentando no es menor. Entonces, de hecho, dentro de la historia republicana de Chile, nosotros podríamos decir que tienes un santo laico. Un santo porque obviamente está muy, en este caso, endiosado su figura, y laico porque obviamente no pertenece a la iglesia propiamente tal, pero es un personaje con el que todos nos podemos de alguna forma conectar con él. O sea, ¿y creería usted, por ejemplo, que el acto de Arturo Prat, este como salto que hace a la contienda desigual muchacho, al abordaje, creería que puede ser hoy por hoy más visto como una especie de, más que un acto histórico, heroico, que lo fue en el momento, pero que hoy es más visto como un mito, como antes habíamos mencionado, como al día de hoy es más el acto en sí que todo lo que conlleva para atrás? Ya, sí, es que mira, también ocurre lo siguiente, perdón, se escucha bien, ¿verdad? Sí, ya. Mira, a lo largo de la historia de Chile nosotros tenemos muchos personajes que son sumamente destacados, ¿ya? Eso no se puede negar, pero con Arturo Prat pasa puntualmente algo bien particular. Primero, no es una persona que venga como de esta nobleza o de esta oligarquía propiamente tal. Su padre era comerciante, ¿ya? Había hecho negocios, tenía una buena posición, pero no es parte de esta aristocracia que generalmente siempre ha dominado como los círculos de poder. Entonces, es una persona de una nueva época, es decir, es un personaje que de alguna forma viene de abajo y que por esfuerzo, sacrificio y estudio logró estar puntualmente en su posición. De hecho, también es súper sabido que los almirantes de la Marina lo veían como con un poco de cuidado porque les llamaba la atención de por qué un marino estaba estudiando Derecho, ¿ya? Entonces, obviamente, algunas fuentes de la época dicen que los dejaron en la Esmeralda como si fuera un castigo, porque, como dije en un minuto, no es un barco moderno para enfrentar una guerra. Era un barco que ya está bastante viejo, que, ojo, tuvo como su gloria cuando se combate contra los españoles en esta arremetida que tienen en el año 65-66 del siglo XIX, que es cuando todos los buques están como en las mismas condiciones, que son de vela, como de estos cañones que tenéis que colocar en la pólvora y estar disparando. Entonces, si comparo ese barco con el monitor Huáscar, está en una desventaja completa. Pero Prat, como señalé, encarna algo que nos podemos todos conectar. Y ojo, no es lo mismo que ocurre con otras figuras históricas, porque siempre se ha comentado que de alguna forma, con la Guerra del Pacífico, nace propiamente tal nuestro país. Y eso es una realidad, porque ¿qué es lo que pasa? Con el proceso de independencia, tenemos los grandes padres de la patria, que pueden ser José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, incluso Bernardo O'Higgins.
pero las disputas que tenían entre ellos no hacen que sean figuras tan renombradas puntualmente como lo que va a pasar con Prat. Entonces, Prat de alguna manera viene a ocupar ese lugar porque esta gesta heroica, que no solamente el 21 de mayo, sino que todo el contexto de la Guerra del Pacífico, te está creando tu primer héroe patrio. Entonces nos da un sentido de unidad nacional que hasta ese entonces puntualmente no está. Siendo que Chile, ojo, se había enfrentado su gran conflicto internacional, son la guerra de independencia contra la corona española, posteriormente tenemos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero ahí quizás la diferencia está que como fue gestada por Diego Portales por temas económicos personales, una guerra, al igual que la del Pacífico, sumamente impopular, pero que la gran mayoría de las personas no entendían. Luego podemos, como mencioné también, esta guerra contra la arremetida española, que eso es súper chistoso porque no sé si se lo han dicho así en clases de historia, los españoles vuelven en el año 1865 y 1866 con la excusa de una expedición científica, pero la intención que tienen es reconquistar estos territorios que habían perdido durante este proceso anterior y obviamente no les sale bien, y Chile de alguna forma es el gran gestor de la defensa de estas costas de América. De hecho, nosotros vamos a ayudar al Perú. De hecho, eso también pasa. La historia de Chile y Perú son sumamente muy conectadas. Es una historia que tiene esta particularidad. Nos une y nos separa puntualmente a la vez. Entonces, es el personaje que en sí va a encarnar todos los ideales que se quiere para esta nación, que para ese momento del siglo XIX está surgiendo y naciendo propiamente tal. O sea, ¿usted cree que la figura de Arturo Prat hoy por hoy puede significar, aparte de nuestro primer héroe patriótico, porque como lo dice usted antes, que tenemos a nuestros tres grandes padres de la patria, pero que tenían conflictos internos, o la muerte de uno está relacionada por conflicto interno, cree que puede ser como el primer chileno, como la encarnación de un chileno, esforzado, que lo que quiere lo pudo conseguir y que murió como en este gran acto de valor y de egoísmo? Sí, totalmente. O sea, es que fíjate lo que pasa. Al menos en clase a mí sí me tiende a ocurrir esto. Cuando uno habla sobre la figura, por ejemplo, de los padres de la patria, que son Carrera y O'Higgins, cada uno va a tener su propia interpretación personal que es sumamente válida. Para algunos van a decir que puede ser José María Carrera porque te encamina en el proceso de la independencia. Para otros puede ser Bernardo O'Higgins porque va a firmar el acta propiamente tal y está en este proceso ya de la elaboración del Estado. Pero Prat finalmente es un símbolo de unidad. Entonces yo creo que esa es la palabra que finalmente puede encarnar lo que representa a este personaje. Pero ahora, la figura de Prat no se va a entender si no hablamos puntualmente de lo que es el contexto de la Guerra del Pacífico. Porque, como dije hace unos minutos atrás, este conflicto militar es sumamente impopular en Chile. De hecho, las personas de la época, en su gran mayoría, no entienden por qué se está peleando por un territorio que está en el norte, ¿ya? Entonces, no sé si tenemos tiempo para poder hablar un poquito de eso o lo tenían programado como alguna pregunta. Claro, se va a tomar en alguna temática que estamos planteando. Ahora, antes de la guerra, ¿existió una conciencia nacional sobre la importancia de la estratégica del salitre? Ya, mira, súper buena pregunta. Es que pasa lo siguiente, el Chile de esa época es muy distinto al que nosotros conocemos el día de hoy. De hecho, el Chile que nosotros conocemos nace a partir de las consecuencias de la Guerra del Pacífico, en la frontera, en este caso, con Argentina, o las que tenemos en el norte con Perú y con Bolivia. El Chile de ese entonces era sumamente pequeño, podríamos decir que partía lo que sería quizás más o menos el río Copiapó en el norte y llega hasta el río Biobío. Es un territorio sumamente chico, lo que nosotros hoy día conocemos como el Chile central, ¿ya? Y de hecho los territorios del norte, por mucho tiempo, y todos los libros de historia lo llaman así, se les conoce como el despoblado de Atacama. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra despoblado? No hay absolutamente nadie viviendo en ese lugar o ejerciendo propiamente tal soberanía. Hasta que mencionaste lo que acabas de referir, el salitre. La guerra del Pacífico es netamente una guerra económica, donde tres países se están peleando por un recurso que se dieron cuenta que tenía mucho valor y que los tres lo quieren poseer. El problema es que como está en una zona prácticamente de nadie, ahora es el momento de poder comenzar a ocuparlo. Y eso también te muestra las intenciones que tiene nuestro país precisamente por ese lugar. Porque también esto está a libre interpretación. Para algunas personas, Chile es una víctima de este pacto secreto que tenía Perú con Bolivia y nosotros de alguna forma vamos a responder ante esta amenaza. Pero también está la otra interpretación de que Chile es un país sumamente codicioso porque al darse cuenta del valor que tiene internacionalmente este producto, lo va a querer poseer. Y lo que pasa es que todas estas naciones, para esa época, están configurando sus límites y están en un proceso de expansión y nuestro país no va a ser la excepción. Porque ¿qué es lo que sucede?
Si Chile llegaba hasta la zona sur, el plan de esa época era anexar los territorios que, después de finalizar el proceso de independencia, se firma un tratado que se llama Uti Possidetis Juris, que prácticamente significa agarra lo que puedas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El plan de Chile siempre fue llegar hasta el estrecho de Magallanes. De hecho, ese plan es súper viejo porque parte con la llegada de Pedro de Valdivia en 1539 hasta que muere en 1553, pero que queda inconcluso por el tema de la guerra de Arauco. ¿Y qué es lo que pasa? Recién en 1843 se empiezan a anexar las zonas que nosotros consideramos que nos pueden aportar a la economía nacional. Entonces hay territorios que obviamente los vamos a ver con mejores ojos que otros, y el que te pueda entregar algo de dinero o alguna riqueza es el que va a querer. Entonces esa es la razón de por qué en 1843 se anexa en este caso la zona de Magallanes, después en la década de 1850 va a ser Valdivia y sus alrededores con la llegada de alemanes e italianos, después viene esta mal llamada pacificación de la Araucanía, que hay que darle una solución al problema mapuche de la época y que lo terminan arrasando a todos y desplazándose la cordillera, y justo en ese momento va a estallar la guerra del Pacífico en la década siguiente, porque Chile está haciendo eso, está expandiendo su territorio en base a las riquezas que puede, en este caso, obtener. Y en contexto de los gobiernos liberales en Chile, ¿cómo cree que estos ideales influyeron a la hora de adentrarse en el conflicto? Mira, pasa lo siguiente, cuando ocurre la guerra del Pacífico está gobernando Chile Aníbal Pinto, que es netamente un presidente liberal. El problema es que acá va más allá de si uno es conservador o liberal, porque la casta política, fuera de las opiniones que podían tener, tienen los mismos intereses económicos. Entonces, a la larga, si hacemos esta guerra, todos los que pertenecemos a ese grupo vamos a salir beneficiados. Lo dije en un minuto, la gran mayoría de los chilenos no entendía por qué se estaba peleando la guerra. A los que le interesaba puntualmente el desarrollo de la guerra son netamente a los empresarios. Los empresarios son los que finalmente van a empujar al gobierno chileno a que ya, pues tenéis que ayudarme para poder conseguir esos territorios, porque a la larga nos vamos a terminar enriqueciendo, en palabras así súper poco coloquiales. Pero la gran mayoría no se va a comenzar a enrolar hasta que ocurre precisamente el sacrificio de Prat, porque bien es sabido que cuando ocurre este desastre militar, que lo podríamos llamar, porque el 21 de mayo se pierde puntualmente a este héroe y a esta nave. Bueno, para los peruanos la verdad también va a ser un desastre, porque ahí perdieron su mejor barco, que va a ser la independencia. La gente se motiva precisamente a participar, pero no está participando porque ya vamos por el salitre, sino porque si él fue capaz de dar su vida, nosotros también podemos hacer el mismo sacrificio por nuestra patria. Entonces los gobiernos liberales de alguna forma se van a aprovechar de la figura de Prat en este conflicto, y van a encarnar discursos sumamente patriotas para que puedan en este caso enrolarse. De hecho, se sabe que prácticamente cada ciudad de Chile termina siendo una compañía en la guerra del Pacífico, en las campañas terrestres más que las navales, porque ahí está la inteligencia táctica que podríamos señalar. El combate primero tenía que ser por mar para luego entrar por tierra, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú conquistas en este caso el océano, que es la ruta de conexión más rápida para movilizar tropas, vas a poder llegar rápidamente a cualquier punto. Y eso la Marina en Chile y la gente que estaba gestando la guerra, que va a ser Aníbal Pinto y su ministro de guerra, Rafael Sotomayor, lo tenían sumamente claro. Por eso también quizá el 21 de mayo es tan recordado, porque las campañas navales tienen un peso sumamente significativo. Quien controla el mar, controla en este caso todo el conflicto. O sea, al final este hecho fue el que motivó como a la población chilena, ¿y a qué la motivó a hacer? Como, ¿cuál fue el cambio que hubo? El cambio es que de alguna forma, al ver hundido este barco, que es la Esmeralda, al ver pisoteada la bandera chilena, ese sentimiento patrio que antes de este hecho no existía, hace que muchas personas finalmente digan, yo soy chileno. Te entrega nuevamente este sentimiento de un arraigo a tu propio suelo. Había existido, por ejemplo, en el proceso de la independencia, porque se van a crear los primeros símbolos patrios, pero hay una mayor conciencia por parte del pueblo de lo que es ser chileno, porque es un ataque directo a lo que somos nosotros. Porque también hay que recordar algo, por mucho tiempo Chile siempre se vio disminuido en comparación al Perú.
recordando que Perú era la gran capital virreinal durante el periodo colonial, nosotros teníamos que hacerles caso puntualmente a las órdenes que venían desde ese lugar. Nosotros éramos la Capitanía General de Chile, un territorio que prácticamente estuvo abandonado por mucho tiempo, y en este periodo donde están surgiendo las naciones, el despegue económico es fundamental. Entonces, por eso también muchas personas entienden, nosotros no somos menos que los peruanos, estamos incluso al mismo nivel y más, siendo que, insisto también en esto, Chile y Perú son dos naciones que tienen muchos lazos en común, porque, por ejemplo, las marinas se conocían, o sea, al pelear contra España, nosotros somos uno de los pocos países que tiene precisamente este elemento marítimo. Ni siquiera los Estados Unidos en ese entonces tenían una fuerza naval. ¿Y por qué Chile y Perú la tienen? Porque cuando nos invadieron los españoles se dieron cuenta de la necesidad de que proteger el mar y precisamente controlarlo es sumamente fundamental. Y por eso también el apoyo de los británicos en el momento de la formación. Eso también ocurre porque Miguel Grau y en este caso Prat se conocían. Y todo el respeto que tiene Grau al momento de entregarle su cuerpo a su viuda después del sacrificio que hizo. Porque perfectamente al estar en una guerra y al ser enemigo podría ya haber hecho cualquier cosa con el cuerpo. Pero hay un respeto puntualmente para las personas porque estos dos armadas estaban en mucho contacto, practicaban juntos, trabajaban juntos, entonces era sumamente importante en ese sentido. ¿Y la guerra fue entonces realmente como por el salitre o tuvo también otro detonante? O sea, es una guerra económica, eso yo creo que el día de hoy ningún historiador lo va a poder negar. Pero dentro de los antecedentes puntualmente que nosotros podríamos entender el por qué se va a iniciar el conflicto, hay múltiples causas, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos que mirarlo desde todas esas aristas. La primera obviamente es esta materia prima que es el salitre, que para esa época se ocupa como fertilizante y también sirve para la producción de pólvora, que es sumamente cotizada por los mercados internacionales. Por lo tanto, cuando se dan cuenta que este despoblado de Atacama tiene valor, lo van a querer sí o sí. Pero para poder tener una zona que es rica en algo, yo tengo que tener quizás una justificación para poder iniciar este conflicto. Y Chile las va a finalmente encontrar, porque bien es sabido, como también se señaló, que en el año, si no me equivoco, 73, 74, se firma este pacto secreto entre Perú con Bolivia, donde uno le va a ofrecer ayuda en caso de que exista una contienda militar y va a ir en su auxilio, cosa que había pasado desapercibido hasta 1879, que es cuando va a iniciar puntualmente la guerra. Pero también está este problema limítrofe, porque lo que nos pasa en el norte, como en la época colonial no estaban los límites claros, cuando España se va, están los límites originales de estos territorios. Entonces, ¿dónde parte Chile? ¿Dónde parte Bolivia? ¿Y dónde está, en este caso, el Perú? Entonces, también ahí está el otro antecedente de que está esta disputa por el tema de los paralelos. Chile apunta a que su territorio termina en el paralelo 25. En este caso, Bolivia va a decir que va a ser en el 23, un poco más al sur. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Que la riqueza del salitre está justo en el paralelo 23, que es lo que hoy día nosotros conocemos como la zona de Antofagasta. ¿Y qué es lo que ocurre? Antofagasta para esa época, en el momento en el que estalla la guerra, es una ciudad súper nueva. No habrá tenido más de 5 años. ¿Y qué es lo que pasa? Fue construida principalmente por capitales de empresarios chilenos que estaban interesados en la extracción del salitre. Entonces, cuando ocurre, en este caso, el alza de impuestos, que es ese otro gran dato que siempre hablan de por qué se inicia la guerra, los residentes chilenos van a estar molestos y en este caso se van a enviar fuerzas militares para poder protegerlos y decirle que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, obviamente, ahí es lo que Bolivia y Perú van a decir, este es el inicio de la guerra, cuando Chile va a ocupar propiamente la ciudad de Antofagasta, siendo que para nosotros es más netamente una ocupación para proteger los intereses que estaban en la zona. No sé si me hago entender un poquito, ¿sí? Y bueno, usted ha mencionado que esta guerra finalmente fue económica y que todo lo relacionado a la guerra fue por un producto económico. Pero ¿cómo afectó a Chile durante y después de la guerra del Pacífico? ¿Cómo nos afectó a nosotros económicamente? Ya, mira, también estos son episodios que de repente pasan súper desconocidos, pero antes del desarrollo de la guerra, las tres naciones estaban en una crisis económica, pero enorme, muy grande. Entonces, lamentablemente, y suena súper feo decirlo, las guerras son una reactivación a la economía, porque hay todo un mercado que va a estar girando en torno a esta. Por lo tanto, el poder controlar esta riqueza va a hacer que tu economía vaya creciendo. Y de hecho, es bien sabido que nosotros durante más de 40 años gozamos de un goce económico y de una prosperidad
que hasta el día de hoy no hemos tenido igual. La riqueza que entra a Chile a partir de salitre es sumamente grande. O sea, nosotros somos un pequeño gigante en América. Nos permitió, en este caso, vivir un proceso de transformación, de modernización, cosa que quizás tanto Perú como Bolivia de alguna forma nos pueden reprochar. Porque para ellos ver que Chile va creciendo mientras ellos todavía están muy desorganizados y están quedando muy atrás, lo atribuyen puntualmente a esta consecuencia de que nosotros nos quedamos con las zonas más ricas que tenían el salitre. Porque, ojo, no solamente se está peleando también el salitre, sino que también el guano. Quizás una riqueza menor, pero que también es igual de importante. Pero el salitre nos permite a nosotros desarrollarnos como el país que nosotros conocemos el día de hoy. O sea, solamente basta con ver, si ustedes van al centro de Santiago, los principales edificios públicos son una copia a la arquitectura de Europa, ya sea de Francia o de Inglaterra, porque el dinero que entra puntualmente a las arcas fiscales es enorme, siendo que solamente controlamos prácticamente el 10%, que es sumamente poco, porque si bien la guerra fue impulsada por el Estado, quien saca y quien se queda con la riqueza son los empresarios privados, principalmente en este caso ingleses, porque es bien sabido el caso de John Thomas North, que es el rey del salitre. Pero Chile recibe un impuesto mínimo, pero con ese impuesto mínimo hace que su Estado y su economía crezca y se mantenga hasta 1920, cuando ya el salitre comienza a declinar, y también está en 1929 la gran crisis económica que nos termina golpeando duramente, porque está ese doble factor. O sea, ¿usted pudiera atribuir 100% al salitre el declive económico de Chile? Que antes fue como lo que nos tiró para arriba, nuestro gran auge, pero creo que esto mismo nos podría atribuir después a la crisis económica del 29. Sí, o sea, es que, mira, de hecho nosotros somos la única especie que cometemos 2 veces el mismo error, ¿ya? Y lo vamos a dejar así claro, porque suponte, algo que debimos haber aprendido con la economía salitrera es que el salitre es un recurso no renovable. Y al ser no renovable, puede volver a aparecer, pero va a tardar millones de años en volver a estar presente. Es sumamente rico y es sumamente rentable, por eso obviamente lo extrajimos hasta no poder más. Pero suponte el día de hoy estamos cometiendo el mismo error, pues. Nuestra principal riqueza natural, ¿cuál es? El cobre y el litio, ambos nuevamente recursos no renovables, y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra reorientación económica en este futuro no muy lejano? Porque ya sabemos que el cobre nuevamente está en caída porque los yacimientos se están agotando. Entonces nosotros como país tenemos un montón de recursos. El problema es que no sabemos puntualmente cómo extraerlos, y de hecho suponte con la guerra del Pacífico queda claro que nosotros deberíamos ser una potencia naval. Nosotros deberíamos sacarle más provecho al mar, en este caso más que extraer los recursos, sino como una ruta de comunicación para el comercio internacional, porque todo se hace a través de las embarcaciones. Pero como país, netamente, dependemos hasta el día de hoy de los mercados internacionales. Entonces, no me sorprendería, porque obviamente no tengo una bolita de cristal para leer el futuro, pero te está dando una lección. Si ya en la época del 20, cuando el salitre, comienza a declinar y está esta gran crisis económica del 29 y nos dejó mal parados, nuevamente puede pasar eso con el cobre. Entonces es algo que tenemos que ver como nación, cómo vamos a enfrentar este nuevo problema que vamos a tener en el futuro. Ahora, ¿existen figuras aparte de Arturo Prat que fueron relevantes durante la guerra o que también estuvieron marcadas en este hito? Sí, o sea, mencioné en primera instancia al ministro de Guerra, Rafael Sotomayor. El problema es que quizá él pasa muy desapercibido porque muere durante el conflicto, ¿ya? Él fue el gran gestor. Ojo, realizar una guerra no es una tarea fácil. Tener, suponte, saber cuánta agua necesita un soldado o un animal en el desierto es algo que no todos tienen el dato, y suponte Rafael Sotomayor lo aprendió a la mala. Mandó durante el conflicto a mandar una tropa a marchar durante el desierto a ver cuánto resisten. Entonces dijo, un hombre necesita 5 litros de agua al menos para poder marchar, y un animal van a ser 25. Entonces suponte, él es el gran gestor. De hecho, al gobierno de Aníbal Pinto por mucho tiempo se le dijo que era como inactivo, que no estaba preocupado de la guerra, porque al comienzo de la guerra es sumamente lenta, ¿ya? Pero quizás el otro gran personaje de la Guerra del Pacífico, y que el día de hoy también nos podría conectar, el general Baquedano, sobre todo por lo que pasó con su estatua después del estallido social, que la terminaron sacando. Pero Baquedano o Carrera Pinto también son grandes héroes del conflicto, solamente que en vez de estar ligados a las campañas marítimas, son a las campañas terrestres, porque viene sabido que Baquedano, como andaba a caballo, muchos de los lugares que fue dominando fue como sumamente sangriento. O sea, imagínate que para un soldado que anda a caballo, tener todas estas
tierras que son planas, es el lugar perfecto para poder llevar a cabo tu estrategia militar. Entonces, también piensen que el desierto no tiene muchas como defensas naturales. Entonces tenéis que ir a pelear frontalmente. Y imagínate a estos soldados que van a caballo con un fusil, porque ojo, la guerra del Pacífico es una guerra moderna, no es una guerra como las que estábamos viendo antes, de que es un combate más cuerpo a cuerpo. Tiene ametralladoras, tiene en este caso fusiles, tienes cañones, de ahí puntualmente el desarrollo. Pero ¿por qué las campañas terrestres quizás pasan un poco más desapercibidas? Porque la importancia la tenían mal, y porque también ocurre que Chile nunca pensó que la guerra iba a durar tanto tiempo, en el sentido de que su objetivo era conseguir la provincia de Antofagasta y Tarapacá, no más que eso. Pero Chile llegó prácticamente hasta la selva peruana. Entonces el conflicto se extendió mucho más allá, porque quienes gestaron la guerra no tenían con quién ponerse de acuerdo, porque en Perú y en Bolivia tienen un desorden político tan grande y que no saben con qué autoridad pueden negociar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se consigue la provincia de Antofagasta, que es la rica en salitre, el objetivo era ya, lleguemos un poquito más allá. Y de ahí está el tema del puerto de Iquique y llegar hasta Arica y llegar hasta Tacna, porque ¿cuál era como el plan? Negociamos, pues yo quiero la provincia de Antofagasta, yo te puedo devolver la provincia de Tarapacá, pero como no había nadie, ¿con quién lo vamos a hacer? Y por eso la guerra continuó, hasta que finalmente tanto Perú como Bolivia van a tener gobiernos provisorios, y ahí van a poder firmar la paz respectivamente en 1883 y en 1884. ¿Y cree Arturo Prat es un héroe histórico o fue más bien una herramienta para reforzar el patriotismo? Ya, mira, de nuevo, súper buena pregunta, y pasa esto. Cuando ocurren los hechos del 21 de mayo, las noticias que llegan a Chile son sumamente difusas por el tema de la distancia de Santiago al norte. Algo se sabía de que Prat y su tripulación habían muerto. También se sabía que Condel, que quizá un personaje sumamente olvidado, y que el mismo 21 hace una de las proezas más grandes, que fue hundir en este caso al barco de la Independencia, porque lo hacen callar puntualmente por estas costas que para ese entonces pertenecía al Perú. Las noticias no son muy claras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que se cuenta de Prat es que sí hubo un sacrificio, pero no saben cómo fue ese sacrificio. Entonces, este día 21-22, el mismo gobierno de Aníbal Pinto lo que dice es que más que el Huáscar fue y hizo un espolón a la Esmeralda, fue que la Esmeralda se fue en pique contra el Huáscar, porque ellos se iban a hacer reventar lo que se llama la Santa Bárbara, que es la zona del barco donde están los explosivos, precisamente para dejarlo inutilizado, entendiendo que el Huáscar, tanto como la Independencia, eran los barcos más modernos, en este caso del Perú. Entonces, durante los primeros días se ve una manipulación política de la figura de Prat, que después, obviamente, cuando se conoce el relato real, no deja de ser menor, porque el que te hayan lanzado al abordaje sabiendo que estaba en desventaja y que probablemente iba a morir, es igual de heroico que estar sacrificando tu barco. Pero la diferencia es que había que hundir, o en este caso apropiarse de estas embarcaciones que son importantes para el desarrollo de las campañas navales. Bueno, llevando un tema tal vez más actual, Chile se sabe que hoy por hoy es un país con multiculturalidad. ¿Usted cree que por la anexión de Antofagasta, Tarapacá y Arica puede ser uno de los primeros factores a que Chile hoy por hoy tenga esta multiculturalidad? Mira, yo creo que esa pregunta va más allá de la guerra del Pacífico. De repente también a nosotros como sociedad se nos olvida, pero nosotros somos una sociedad mestiza. Y eso ocurrió desde el primer contacto que tuvieron los conquistadores españoles con los indígenas, que son las culturas originarias del continente. Durante todo el periodo colonial, distintas razas, si las queremos llamar así, se estuvieron mezclando. O sea, solamente basta ver cómo en los libros aparecen que hay un montón de mezclas en distintos lugares de América. No sé, pues, que posteriormente llega este elemento de las personas de piel más oscura, o que se le llama negro, es porque la mano de indígena fue faltando. Pero ¿qué es lo que pasa? Culturalmente se está mezclando siempre, entonces eso no es netamente producto de la guerra del Pacífico, porque somos mestizos desde México hasta Chile.
Pero también, si lo quieres ver desde ese punto, no solamente se están mezclando estos elementos peruanos, bolivianos, chilenos, sino que, por ejemplo, en la zona sur de Chile está el elemento mapuche, que se mezcló con el mestizo chileno, se mezcló posteriormente con el alemán que vino en esta entrega de territorio para colonizar la zona, y también con los italianos. O en la zona más austral serían el elemento croata. El mundo en sí es una mezcla sanguínea. Hablar de que existen razas que son puras o que son mejores que otras, eso, la verdad, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero lo que sí va a permitir, suponte, que con la anexión de este norte, obviamente el elemento peruano y boliviano va a estar más cercano a nosotros. Y se va a hacer parte de nuestra identidad nacional. Pues es como esta típica pelea que tienen los dos países de quién es el pico. O sea, ¿es chileno o es peruano? A la larga no tiene mucho sentido, porque suponte la uva ni siquiera es parte de nuestro territorio, porque la traen precisamente los europeos en un momento determinado, y después va a crear una bebida alcohólica. Porque recordando que como no existían fronteras, éramos todos parte del mismo imperio. Entonces la multiculturalidad siempre va a estar, y sobre todo el día de hoy, que viene sabido que con el tema de migración, ya sea de venezolano y colombiano, nuestras tradiciones van a seguir, en este caso, ir recibiendo algunos elementos, y quizás en unos años más, cuáles van a ser los cambios que van a existir. Y también relacionado al tema, en Chile por lo general hay una como constante como pelea con los peruanos, con los bolivianos, como comparándonos siempre quién es mejor que el otro. Por lo general Chile decimos que los peruanos valen menos. Como, ¿usted cree que se puede relacionar esto a la guerra del Pacífico, o eso ya es un problema más actual de cómo está nuestra sociedad hoy por hoy? Sí, o sea, es bien sabido que, por ejemplo, en las aulas tanto de Perú y Bolivia, cuando se cuenta este episodio de la Guerra del Pacífico, está sumamente cargado, por un lado, de su patriotismo, y también, entre comillas, podríamos decir, un discurso de odio. De hecho, nosotros como país tampoco nos escapamos de eso. O sea, yo como profesor de historia, y pues, insisto, pueden estar de acuerdo o no, siempre que hablo de la Guerra del Pacífico, yo no voy a negar las responsabilidades que tiene nuestro país sobre el inicio del conflicto. Chile, como lo dije, es un país sumamente ambicioso, codicioso, que quiere esta riqueza porque no la posee, y por algo está dispuesto a hacer esta guerra. Pero suponte, hay algo bien puntual, no sé, en el caso de Bolivia, lo que para nosotros es Arturo Prat, para ellos Arturo Prat no tiene ningún significado. Suponte, el gran héroe boliviano de este conflicto va a ser Avaroa, porque hay un hecho que se llama el Grito de Avaroa, que es cuando llegan las tropas chilenas a Antofagasta. Hay una pequeña guarnición boliviana que se encargaba en el puerto de cobrar el impuesto o el peaje de las mercaderías que están saliendo. Y cuando llegan precisamente las tropas chilenas, Avaroa, que es como un tipo de capitán, le señala a los soldados chilenos que ellos no se van a mover porque eso es Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente este pequeño grupo de bolivianos se va a enfrentar a este contingente militar y terminan todos muertos. Para ellos, él es su gran héroe del Pacífico, porque si te das cuenta hizo exactamente lo mismo que Prat. Dio su vida por algo mayor, lo dio por su patria, porque hay alguien que te está atacando. Entonces, obviamente, las interpretaciones de cómo las ven cada país van a tratar de exaltar ese patriotismo. Pero en el caso de Perú y Bolivia, siempre han tenido un resentimiento puntualmente contra Chile, porque al ser nosotros los victoriosos en el combate, o mejor dicho, en la guerra, ellos han sentido que su despegue económico y, en este caso, político, no se dio propiamente tal. O sea, en Chile nosotros durante el siglo XIX tuvimos revoluciones internas, problemas de organización, todo lo que quieran, pero nunca al nivel de Perú y Bolivia, que son sumamente desordenados, porque tienen muchos caudillos que se van tomando el poder y se los van alternando constantemente. De hecho, me encantaría poder decirte la cantidad de presidentes que tuvieron los peruanos antes de la guerra, son como 40. Entonces, suponte, por más que tenga memoria, siempre se me va a ir uno en el tintero. Pero ellos políticamente siempre han sido muy desorganizados, y quizá ahora en el siglo XX ya tienen una cierta estabilidad, pero por mucho tiempo sí se nos hizo responsable puntualmente de su fracaso económico. Sobre todo Bolivia, que nos ha acusado internacionalmente de que le quitamos su salida soberana al mar, y hoy día se entiende que el mar es el principal mercado para poder intercambiar y que una nación pueda crecer. Y ahora, para ir cerrando un poco, hablar sobre un poco del fin de la guerra. ¿De qué estatus social eran los soldados que estuvieron en la Guerra del Pacífico?
Ya, es súper variado. De hecho, vaya a encontrar, si hablamos probablemente como de clases sociales, vaya a encontrar de todo. Pero la diferencia está que, por ejemplo, obviamente los que lideran, comandan, pertenecen a sectores más acomodados. Ahora, esta cuestión también es chistosa porque después del sacrificio de Prat, cuando todos quieren participar en la guerra, si tú sabías leer y escribir, automáticamente ya tenías el rango de teniente. ¿Por qué? Porque obviamente había que generar informes y dar a conocer lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Y si obviamente no cumplías con estas dos condiciones de saber leer y escribir, eres un soldado raso. Entonces, la guerra del Pacífico finalmente está siendo peleada de todos los frentes y, ojo, y por todos los actores de la sociedad. De hecho, es una sociedad en guerra. Porque, ¿qué es lo que pasa? Participan mujeres que, ojo, siempre las mujeres han quedado muy relegadas dentro de los relatos históricos, pero están en el campo de batalla. Y las mujeres que, por ejemplo, no estaban en el campo de batalla, estaban en Santiago confeccionando, en este caso, uniformes, preparando alimentos. Los hombres que también no estaban participando estaban construyendo armamento o lo estaban transportando. Entonces, toda la sociedad está orientada precisamente al esfuerzo militar que se está haciendo puntualmente en el norte. Y quizás en sí la gran consecuencia que yo te podría decir de la Guerra del Pacífico es que nace nuestro país propiamente tal. Las fronteras que nosotros conocemos son producto de la Guerra del Pacífico. Y somos ahí quizás no se va a abordar tanto, pero es bien sabido que Argentina, al ver que nosotros nos estábamos desangrando con Perú y con Bolivia, esperó el momento adecuado para empezar una negociación y quedarse con todo lo que sería el territorio trasandino, que hoy día les termina perteneciendo sin disparar absolutamente ni un arma, porque obviamente Chile entendió, puedo tener dos enemigos, pero ya un tercero es algo que no voy a poder en este caso combatir y prefiero entregarle ese territorio que para esa época se vio que no aportaba en absolutamente nada en la economía nacional, que no tenía ningún recurso y que por lo demás nunca se utilizó porque nosotros nunca sobrepasamos el cordón cordillerano que nos separa hoy día con esta nación. De ahí también, por ejemplo, el Tratado del Divortium Aquarium, que son las aguas que nos separan de la cordillera, en este caso las que caen hacia el Pacífico para Chile, las que caen hacia el Atlántico para Argentina, el límite entre ambas naciones. Justo hablando de eso, la pérdida de territorio que tuvimos en la Guerra del Pacífico, ¿fue realmente necesario o valió la pena la Guerra del Pacífico considerando la pérdida de territorio de la Patagonia en ese momento y ahora en la actualidad? Es que sí, o sea, consenso general de la época, porque generalmente siempre se le echa la culpa de la pérdida de la Patagonia a Diego Barros Arana, que fue un gran historiador del siglo XIX. Pero Barros Arana va a representar a un gobierno que finalmente tiene claro que quiere el norte. ¿Y por qué quiere el norte? Porque el salitre significa dinero, es prosperidad. En zona de la Patagonia, para ese entonces, no se conocían los recursos que podían, en este caso, extraerse como lo hacen el día de hoy, y tampoco existe esta idea del turismo para poder ir a visitar, porque obviamente en esa época el tema de las vacaciones no era algo que existía. Entonces, cuando él va a negociar puntualmente con la Cancillería argentina, lo que está velando es no tener un tercer enemigo, porque si bien después de las campañas navales Chile va muy avanzado en el combate en el norte, si se sumaba a Argentina, lo más seguro, ya acá estamos especulando, se va a sumar también otro país que podría haber sido Paraguay, que le hubiera brindado apoyo a Chile, o Brasil, porque todos los países están en la misma tónica, estamos forjando las fronteras. Entonces Chile optó por lo más sencillo y lo más fácil, es que prefiero no tener un tercer enemigo, entreguémosle esto que nos están pidiendo, que es el territorio trasandino, porque también pasa algo, no había ningún chileno haciendo soberanía puntualmente en esa zona. Nadie estaba dispuesto a cruzar la cordillera de los Andes, porque hay dos relatos históricos que te dicen cruza la cordillera y te va a ir mal. El primero de Diego de Almagro, cuando hace su expedición, que sufre, ojo, pierde hombres, alimentos, víveres, caballos, porque es un lugar súper inhóspito, y el mismo Ejército Libertador, con la ayuda de los argentinos durante la Guerra de Independencia, créeme que la pasaron malísimo al momento de cruzar este cordón cordillerano, porque no es un territorio fácil. Entonces Chile nunca tuvo una verdadera intención como de preservarla, porque si la riqueza está en el norte, me quedo con el norte, porque sus dos grandes riquezas podría ser controlar el estrecho de Magallanes, porque por ahí pasan las embarcaciones que hacen el comercio entre Europa y Oriente, y eso te deja dinero, y el norte salitrero, que obviamente también se va a convertir en una riqueza para la nación. Por lo tanto, entre tener un tercer país que me puede cambiar el rumbo de la guerra, mejor ceder a la presión argentina, y por eso se llama la cesión de la Patagonia. Muchas gracias. Bueno, ahora queríamos dejar una parte abierta para que los que han estado acá presentes puedan hacer alguna pregunta, plantear alguna temática o algo.
Vamos a ir pasando el micrófono, por favor. No, porque van a decir, el profesor fue sumamente claro. Por eso no hay preguntas. ¿Viste? Podemos por allá, profesor José Miguel, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera plantear? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer al profesor y a ustedes haber hecho esto. Me parece súper importante que se esté hablando de historia en este mes. Yo, como dice el profesor, me quedó clarísimo. Sí destacar que había una pregunta sobre el tema del mito, ¿ya? Lo que yo entiendo que en algún momento fue un mito para la realidad del país la arenga de Prat, porque concretamente cuando capturan a los sobrevivientes de la Esmeralda, todos en lugares distintos, los que lo interrogan estaban asombrados por qué no se rindieron. Y ellos repitieron textualmente la misma arenga. O sea, para ellos la arenga de Prat fue significativa. Grau también hace una arenga y está grabada, digamos, pero para nosotros la arenga de Prat fue clave, y eso, como dice el profesor, al día siguiente, cuando se sabe de esta situación en Chile, todos los jóvenes se quieren enlistar en la Armada, en cualquier parte que puedan defender su país, y la guerra se hace nacional, lo que decía el profesor. Una vez que al principio la guerra no era una pelea de salitreros contra dos países, pero después de eso la guerra se hace nacional. Y lo otro es que lo bueno que estemos reflexionando sobre esto es que hoy día el ideal es que los conflictos entre los países se solucionen a través de diálogo, de diplomacia, y no llegar al extremo de enfrentarse en una guerra. Y eso pasó, y aquí también hay que destacar algo, lo dijo el profesor: Perú y Bolivia no fueron suficientemente claros en respetar tratados internacionales. Y eso hizo que Bolivia no respetara el tratado que había firmado con Chile. Yo quiero destacar también que a propósito de la pregunta de los gobiernos liberales, Chile durante la guerra mantuvo un proceso democrático, por decirlo de alguna manera, y eligió presidente en una elección, y hubo un cambio de presidente. En cambio Bolivia y en cambio Perú cambiaron permanentemente de gobiernos, y eso también influyó en que no pudieron diseñar una estrategia de guerra de largo plazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran plantear? ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que está planteando ahí el profesor, pero también pasa algo. La historia tiene una particularidad, porque obviamente nosotros la miramos desde la óptica del presente, y muchas de las cosas las vamos a desconocer o las vamos a interpretar según lo que nosotros queramos observar. Porque, por ejemplo, tal como lo plantea él, a mí hasta el día de hoy, siendo que yo estudio historia y me dedico a esto, no sé, pues, a mí también me surgen algunas dudas. ¿Por qué suponte la independencia? Por hablar un poco de Condell, porque, insisto, Condell queda siempre muy relegado detrás de la figura de Prat. Pero suponte la independencia, que un barco moderno, acorazado, que tiene en este caso torretas para poder disparar, prefirió perseguirlo por las costas del Pacífico en vez de derribarlo rápidamente. Cosa que obviamente, no sé, podría llamarlo un poco de ser engreído por parte de este otro capitán peruano, pero muchos procesos históricos te van a ir siempre abriendo un montón de preguntas, y de hecho eso es lo que nosotros hacemos puntualmente en clase al estudiar las fuentes. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos preguntar para poder conocer ese pasado? Porque visiones vamos a encontrar muchas, y opiniones también. La historia tiene eso, y quizás es lo más enriquecedor. Es una disciplina multicausal, entonces podemos verlo desde tantos ángulos que siempre vamos a encontrar distintas respuestas
respuesta quizás a una misma interrogante. Y eso quizás no lo tienen todas las asignaturas. Bueno, porque, por ejemplo, no es mirar en menos las matemáticas, pero en las matemáticas 2 más 2 siempre va a ser 4. Es como más cuadrado, pero las humanidades tienen eso, la reflexión, el poder observar, el poder en este caso criticar, el dar soluciones, porque como bien lo dijo el profesor, hoy día hay un consenso. Los países no quieren entrar en conflicto porque saben que no es lo correcto. Tiene que existir una diplomacia, tiene que haber puntualmente un diálogo entre las naciones para poder crecer ambos en armonía. Ahora, y si nos ponemos a pensar, suponte, el mapa europeo, después de todas las guerras que han tenido, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se ha modificado un montón de veces y los países no se están reclamando mutuamente. Suponte, Francia no le está diciendo a Alemania, oye, tú me quitaste esto y yo te entregué esto. Cosa que nosotros tenemos que aprender quizás de eso, porque nosotros seguimos con estos problemas, siendo que las fronteras, sí, se pueden ir cambiando, se pueden ir moviendo, pero también hay que ser respetuosos de los acuerdos que se están firmando. Y Chile siempre ha demostrado ser un país que internacionalmente todo lo que señala lo termina cumpliendo. Claro. Tenemos allá una pregunta. Usted mencionó el conflicto en la Araucanía con los mapuches, que como que fue justo antes de la Guerra del Pacífico. ¿Qué sucedió con eso? Porque, bueno, tal vez yo me perdí, pero es un conflicto que sigue hasta el día de hoy con la zona roja de la Araucanía. Sí, mira, lo que pasa es que antes de que inicie la guerra, gran parte del ejército chileno, que ojo, es un ejército también sumamente pequeño, está concentrado en esta frontera sur, que es la del río Biobío. Chile se da cuenta en la época del 60 que ese territorio es sumamente rico para poder desarrollar actividades agropecuarias, es decir, agricultura y ganadería. Entonces, el plan de la época fue, ¿qué hacemos con los mapuches? Intentaron en una primera instancia negociar con ellos, pero obviamente no aceptaron porque para esta cultura la tierra es fundamental. Entonces, al no existir una buena negociación, se opta en este caso por una intervención militar, que como bien se sabe está a cargo de Cornelio Saavedra. Y el plan de Cornelio Saavedra es sumamente simple en sí para él. Tengo que atacar a los mapuches, tengo que movilizarlos y correrlos puntualmente hacia la cordillera para que se vayan a vivir precisamente a este territorio trasandino que Chile no ocupa. Y cuando los muevo puntualmente, voy a quedarme con este espacio para poder generar esta actividad económica. El problema es que cuando se está haciendo este plan de reducciones, estalla la Guerra del Pacífico y obviamente el problema mapuche va a quedar en un segundo plano y se van todos a pelear puntualmente al norte. Esa es la razón de que los mapuches que quedan a los pies de la cordillera, sus descendientes del día de hoy, es lo que le reclaman al Estado chileno. Ustedes nos robaron las tierras que nos pertenecen y que de alguna forma nos tienen que compensar. Y es lo que la gran tónica de la Araucanía, aunque hoy día también, siendo súper sincero, este tema de reivindicación indígena está sumamente mezclado con temas del narcotráfico y otros problemas actuales de la nación. Pero lo que te van a señalar siempre puntualmente las personas que son parte de la cultura mapuche es eso, que los desplazaron de su lugar original y los dejaron en lugares que no son los mejores para poder vivir. ¿No, te contesté, verdad? Sí, súper. Allá, la última pregunta, Henry. Next. Mi pregunta sería, ¿por qué no sabían lo de la Confederación Perú-Boliviana y cuándo se creó esta si ya pelearon una vez con ellos? Mira, es que como bien lo dice su nombre, es un pacto secreto, ¿ya? Es un pacto que se firmó prácticamente en 4 paredes sin que el resto de las naciones pudiera, en este caso, saberlo. De hecho, Chile se entera de esta unión militar que tiene Perú con Bolivia porque la Cancillería brasilera nos manda como la información cuando, luego de que Chile ocupa Antofagasta, el gobierno del Perú está tratando de ganar tiempo para poder rearmarse, porque suponte la ocupación de Antofagasta es el 14 de febrero de 1879 y no hay un conflicto militar, un ataque, hasta que el Perú nos declara la guerra el primero de marzo del mismo año. Entonces, cuando se está haciendo esa negociación, Chile se entera puntualmente de que está esta alianza y el embajador peruano que viene a buscar como una solución
los representantes chilenos dicen, bueno, entonces explíqueme por qué ustedes dos tienen esta alianza, y ahí no tiene absolutamente nada que hacer, dice que le va a preguntar al Congreso Nacional de su país y se escapa, y ahí es cuando ya el conflicto entra a entrar. Ahora, igual es particular por qué la alianza, porque Chile, y esto es una interpretación súper personal, ¿ya? Internacionalmente demostró en más de una oportunidad durante el siglo XIX que si bien somos un país que está, en este caso, creciendo, nos vimos enfrentados a situaciones que otros países quizás no la habrían podido desarrollar de la misma forma. Y hago énfasis a dos conflictos internacionales que dije, tanto la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la guerra contra España. Nosotros siempre hemos ido en auxilio puntualmente. Algo que se destaca mucho de nuestro país desde que nace como república es que la milicia es una institución sumamente bien organizada. Se sabe que, por ejemplo, son los prusianos los que vienen a formar el ejército terrestre y la marina puntualmente viene con esta influencia británica. Entonces, a pesar de que el profesor, por ejemplo, lo dijo, nosotros institucionalmente podríamos tener mucha diferencia entre conservadores y liberales, pero el ejército como institución va a funcionar igual, aunque esté alguien, en este caso, liderando. Se entiende que el presidente va a ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero nosotros tenemos una preparación que te permite, en este caso, saber cómo sobrellevar ciertas situaciones. En cambio, lo que pasa con Perú y con Bolivia es que su política, desde que nacen como naciones, está siempre en desorden, porque piensa lo siguiente, a Perú y Bolivia, que antiguamente es Alto Perú y Bajo Perú, son la capital virreinal y ellos fueron liberados. De hecho, Argentina y Chile en conjunto, cuando crean esta fuerza militar que es el Ejército Libertador, de alguna forma nosotros les entregamos esta oportunidad, ya, libérense, no sean parte más de España, y después vienen las fuerzas de Bolívar. Entonces, su proceso de construcción de nación es tan complejo que tiene repercusiones durante todo el siglo XIX. En Chile nosotros también tuvimos problemas, porque suponte hay un montón de revoluciones liberales porque no están de acuerdo con la Constitución de 1833, pero al menos existe una institucionalidad que va a estar presente. Entonces, obviamente, para Perú y Bolivia, nosotros de alguna forma siempre hemos representado una amenaza. Hasta el día de hoy, yo creo. El problema es que como somos mucho más civilizados, podemos llegar a acuerdos. La idea es que conflictos como este, que es la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, como quieran llamarlo, no vuelvan puntualmente a ocurrir. Pero esa es la tensión de la época. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle por haber venido, por habernos acompañado en este momento, y le tenemos un regalo por parte del CEM. Gracias a ustedes por la invitación, se hace entretenido siempre hablar de historia. Ábrelo. Muchas gracias, te pasaste. Un aplauso al profe, por favor. Muchas gracias a todos también por haber venido. Se pueden retirar.